Buenas tardes, mi nombre es Diego Rojas y el día de hoy vamos a hablar de los circuitos en serie y circuitos paralelos para la asignatura Física 2. Bueno, inicialmente partimos con el concepto de circuito en serie. Entonces dice que un circuito en serie se caracteriza porque los elementos están conectados como los eslabones de una cadena, el final de uno con el principio del otro, la salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Listo, ahora vamos a pasar a explicar cómo se realizaría un ejercicio de circuito en serie dependiendo sus cargas. Entonces, para este ejercicio tenemos planteado el siguiente circuito en serie, el cual contempla que tenemos una entrada de voltaje de 180 voltios y tenemos tres resistencias: resistencia A, resistencia B, resistencia C, cada una con su carga en amperios. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Bueno, entonces inicialmente para encontrar lo que es la tensión total del circuito en serie, entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Entonces, resistencia A más resistencia B más resistencia C. Que si nosotros reemplazamos los valores, sería 10 más 20 más 30. ¿Sí? Que eso nos daría un total de 60 amperios. Listo. Ahora lo siguiente que debemos hacer es identificar eh, la intensidad total del circuito. Entonces la vamos a buscar. Intensidad total del circuito sería el B, que es los voltios, o también en representación de voltios sería la representación también de la resistencia en sí. Listo. Entonces, decimos que eh, perdón, B es igual a la tensión. B es tensión. Entonces decimos que la tensión en este caso sería tensión sobre eh, resistencia total. Entonces, vamos a repetir para aclarar. La intensidad total es igual a la, a la tensión por a la tensión dividido es igual a la tensión dividido la resistencia total. Ahora sí. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces en este caso sería 180, que es tensión, sobre resistencia total, que serían 60 amperios. ¿Sí? Entonces esto nos daría igual, esta operación nos daría a 3, siempre en carga de amperios. Listo. Lo otro que nos quedaría por hallar sería la tensión de A, la tensión de B y la tensión de C. Entonces, iniciamos con la tensión de A, que sería, sería igual a la resistencia de A por la intensidad total, donde reemplazamos que sería igual a 10 por 3, que sería igual a 30 voltios. Ahora vamos a buscar la tensión de B, que para este caso la operación sería resistencia de B por intensidad total.
que es igual a 20 por 3. Esto nos da 60 voltios y ahora vamos a hallar la tensión de C, que sería resistencia de C por intensidad total. Reemplazamos 30 por 3, esto nos da 90 voltios. Ese sería el primer ejercicio, que iría hasta acá. Vamos a dar otro ejemplo, vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio sería este, donde tenemos una carga de 80 voltios y sus respectivas resistencias con sus respectivas cargas en amperios. Entonces, igual, empezamos. Sería, la resistencia total sería, bueno, vamos a hacerlo más rápido en este momento, entonces sería 30 más 10 más 40, que esto nos daría un total de 80 amperios. Ahora vamos a hallar la intensidad total, ¿sí? Pues teniendo claro la fórmula, pues en este caso lo que nos tocaría hacer es 80, ¿sí? 80 dividido 80 también, para un amperio. Listo, ahora tensión de A, que sería 30 por 1 igual a 30 voltios. Tensión de B, que sería 10 por 1 igual a 10 voltios. Y tensión de C, que sería 40 por 1 igual a 40 voltios. De esta forma resolveríamos nuestro segundo ejercicio. Ahora vamos a plantear otro ejercicio. Listo. Entonces, tenemos acá un circuito en serie con una carga de 6 voltios y con sus respectivas resistencias, cada una con su respectivo valor en amperios. Entonces vamos a iniciar a desarrollarlo. Entonces vamos a buscar primero el valor de la resistencia total. Entonces sería 10 más 5 más 15. Sería igual a 30 amperios. Ahora vamos a encontrar la intensidad total, que es igual a, sería en este caso, 6 voltios dividido, bueno, 30, donde esta operación nos da 6 dividido 30, 0.2 amperios. Listo. Y ahora vamos a buscar ya, entonces la tensión. En este caso sería, bueno, para A sería 10 para A sería, entonces para A sería 10, ¿sí? Por 0.2, 10 por 0.2, 2 amperios. Listo. El de B sería 5 por 0.2, 5 por 0.2 igual a 1 amperio. Y la tensión total de C sería 15 por 0.2, 15 por 0.2, listo, 3. Listo. Con esto ya abarcaríamos el tema de circuitos en serie. Posteriormente vamos a hablar
de los circuitos en paralelo. Entonces vamos a empezar definiendo el concepto de circuitos paralelos. Entonces dice circuitos paralelos, las características de los circuitos paralelos son: los elementos tienen conectadas sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas al mismo punto del circuito, ¿sí? Entonces básicamente lo que nos dice la teoría es que para resolver un circuito paralelo se aplican las siguientes fórmulas. Entonces vamos a iniciar con este ejemplo. Con este ejercicio lo vamos a resolver. Entonces, como decía, tenemos un circuito en paralelo donde tiene su carga en voltios, su carga inicial, y pues esta carga está distribuida entre las resistencias, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que nos dice el concepto. Entonces, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces, nos diría que es igual a tensión por resistencia A. Reemplazamos 100 sobre, en este caso, 50, ¿sí? Donde nos daría 2 amperios. Ahora vamos a hallar intensidad de B. Entonces decimos, la fórmula es tensión sobre resistencia B, que esto sería 100 sobre 20, que nos da 5 amperios, y intensidad C, que es tensión sobre resistencia C, 100 dividido 10, que nos da 10 amperios. ¿Listo? Y ahora por último vamos a hallar la intensidad total. Entonces, intensidad total es igual a intensidad A más la intensidad de B más la intensidad C. Listo. ¿Qué nos daría? Sería 17 amperios. Listo. De esta forma resolveríamos el primer ejercicio. Vamos a plantear otro ejercicio similar, pero pues con otras cargas, para lo cual lo resolveríamos de esta forma. Tenemos un circuito paralelo con una carga de 5 voltios y sus respectivas resistencias, donde para hallar intensidad de A, entonces lo que hacemos es 5 sobre 10, ¿sí? Entonces 2 voltios. dB sería 5 sobre 5 igual a 1 amperio, perdón, y DC sería 5 sobre 15, que eso es igual a 3 amperios. Entonces la intensidad total sería igual a 6 amperios. Listo, y con esto terminaríamos la explicación. Muchas gracias.